Soy Henry Carvajal y te doy la bienvenida a nuestro canal. Quiero agradecerte por esas 60,000 suscripciones que ya tenemos en nuestro canal y próximamente, estoy seguro y contando con tu apoyo, estaremos sumando las 100,000 suscripciones. Hoy quiero darte gracias de verdad porque eres parte de este crecimiento y de todo este desarrollo que hemos ido teniendo en nuestro canal. Si estás por primera vez, sabré también agradecerte si nos regalas un like o te suscribes al canal. Nuestro objetivo es colocar semana tras semana o cada 15 días material de crecimiento y desarrollo personal, material que te inspire, material que te apoye, material que pueda sumar a tu vida como lo ha hecho conmigo. Y de verdad sabré agradecerte profundamente esa suscripción. Hoy traigo un tema sumamente interesante del maestro Brian Tracy. Acompáñame, comencemos. Vidas que inspiran. En la Galería de la Academia, en Florencia, Italia, se encuentra el David de Miguel Ángel, quizás la escultura más bella en el mundo. Las personas llegan de todas partes del planeta para admirarlo. El poder emocional de la escultura es casi abrumador cuando estás por primera vez en su presencia. ¿De dónde vino? Permíteme relatarte brevemente de acuerdo a lo que algunos dicen es la historia. Alrededor del año 1501, Miguel Ángel recibió el encargo de crear una estatua para la Catedral de Florencia que se destacara de todas las demás obras de arte. Trabajó en esta estatua en el patio de la Ópera del Duomo desde 1501 hasta 1504 en completo secreto. Cuando esta increíble obra de arte fue develada en una gran ceremonia pública a la que acudieron miles de personas, un grito de asombro surgió de la multitud. Reconocieron inmediatamente que esta obra era quizás la estatua más hermosa que jamás se hubiera creado. Más tarde se le preguntó a Miguel Ángel cómo fue capaz de esculpir algo tan hermoso. Él, de una manera sencilla, práctica y vivencial, explicó que en cierto lugar él caminaba hacia su estudio una mañana, como solía hacer, cuando por casualidad miró hacia una calle lateral donde yacía una gran pieza de mármol traída desde las montañas, cubierta de hierba e incluso tenía a su alrededor muchos arbustos. Ya había pasado por esa calle muchas veces, pero esta vez se detuvo y examinó la gran pieza de mármol, rodeándola varias veces, detallándola, observándola fijamente. De repente, se da cuenta de que esta era exactamente la pieza de mármol que él había estado buscando para crear la estatua que los Medici querían. Mandó a que la cargaran y la llevaran a su patio. Ahí trabajó en la pieza durante los siguientes 4 años para crear el David. Más tarde, él dice lo siguiente: vi a el David en la pieza de mármol desde el principio. Mi único trabajo, a partir de ahí, fue remover todo lo que no era el David, hasta que solo quedó perfección. Hoy día vivimos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad. Hay más oportunidades y posibilidades para que puedas lograr más en cada área de tu vida que nunca antes y simplemente mejorar año tras año. Hoy día se ha creado más riqueza en los últimos 25 años que en toda la historia del hombre, y la riqueza total del mundo está aumentando y aumentando a un ritmo de un 4% por año o quizás un poco más.
Hoy en día más personas se están convirtiendo en millonarias y multimillonarias a un ritmo más rápido, pasando de la pobreza a la riqueza en una generación que en ningún otro momento de la historia. ¿Por qué te digo esto? Porque además las personas también están viviendo más. Permíteme decirte que en 1900 la esperanza de vida promedio eran de 52 años. Ya para 1935 se había elevado a 62. Hoy el hombre promedio vive entre 77 años y la mujer en un promedio de 80. Y estos números, permíteme decirte, aumentan cada año. ¿Qué significa esto? Que si cuidas bien tu salud física y mental, puedes superar los promedios y vivir hasta los 85, 90 y 95 años o incluso algo más. Entonces, tu trabajo es aprender lo que necesitas para vivir una vida larga y feliz y luego aplicarlo para que puedas participar plenamente en el mejor momento para los humanos que haya existido jamás. De allí tengo que decirte lo siguiente. Como te he dicho antes, también tengo que decirte esto. Desafortunadamente, hay demasiadas personas, incluso en este mundo de abundancia y oportunidad, que siguen viviendo vidas con desesperación silenciosa. En lugar de ser felices, entusiastas y optimistas sobre su vida y el futuro, muchas personas todavía tienen miedo, son negativas, inseguras, preocupadas, enojonas, incluso hasta frustradas. Tienen bloqueos mentales, tienen esos miedos y esas frustraciones, y todos ellos arraigados en experiencias previas que les impiden alcanzar su potencial y convertirse en todo lo que son capaces de llegar a ser. Afortunadamente, hoy conocemos más sobre las emociones negativas y las ideas fijas que impiden que las personas alcancen su máximo potencial para ese éxito y para ese logro que nunca antes. A veces, una sola idea o una percepción que te lleve a verte a ti y a tu vida de manera diferente puede transformarte de tal manera que para siempre te sentirás maravilloso con esa vida que está oculta detrás de todos esos matorrales y de toda ese escombro que rodean a esa pieza de mármol. Cambiando de analogía, imagínate que eres como un Mercedes-Benz bellamente diseñado, pero incluso si tu vida avanza de manera satisfactoria, puedes tener en lo profundo de tu pensamiento un recuerdo o un bloqueo negativo que te impide lograr algo extraordinario con tu vida. Cuando identifiques este bloqueo y lo elimines, progresarás en pocas semanas o meses, más de lo que podrías haber progresado en varios años. Imagina que compras un coche nuevo de lujo, bellamente construido y diseñado con precisión en cada detalle, pero solo hay un problema. De alguna manera, durante el proceso de fabricación, una parte se instaló incorrectamente, lo que provoca que el freno de la llanta delantera se bloquee y no gire cuando estás pisando el acelerador. Imagina que te subes a tu coche nuevo, hermoso y lujoso, enciendes el motor y pisas el acelerador. Si una llanta delantera estuviera bloqueada, ¿qué pasaría? Hazte la pregunta. Bueno, el coche giraría alrededor de esa llanta delantera. Las llantas traseras lo conducirían hacia adelante, pero iría en círculo sin hacer ningún progreso. He aquí el punto. Todo lo que necesitas es un bloqueo inconsciente en lo profundo de tu mente, o una emoción negativa, o tal vez el recuerdo de una experiencia dolorosa pasada, y tu vida puede dar vueltas en círculo indefinidamente. No importa qué tan duro trabajes en el exterior, no progresarás, ni en tus finanzas, ni en tu familia, ni en tu carrera, ni en tu salud, tanto como deberías.
Cuanto más trabajes en el exterior, menos progreso harás y más insatisfecho te sentirás. Simplemente, oye bien, darás vueltas en círculo. Tus mayores obstáculos para la felicidad, la abundancia y el éxito generalmente están contenidos en tus creencias autolimitantes. Esas creencias negativas que tienes acerca de ti y tu potencial que no están basadas en ello, pero que aceptas de todos modos. La clave para desbloquear todo tu potencial es desafiar estas creencias y reemplazarlas con nuevas que mejoren tu vida. Dice el texto sagrado, la verdad te hará libre. Según Josh Whedon, el humorista del siglo XIX, dijo una vez, no es que un hombre sepa lo que le duele, sino que sepa lo que no es verdad, especialmente cuando se trata sobre él mismo. Por eso, gran parte de la infelicidad y la insatisfacción en un mundo como el de hoy, que te impide alcanzar tu mayor éxito, felicidad, logro y alegría, se basa en cosas que crees conocer, pero que no necesariamente son ciertas. Cuando cambies tus creencias autolimitantes, cambiarás tu vida.